En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos vosotros. Queridos hermanos, bienvenidos a la celebración de esta Eucaristía. También aquellos que seguís esta retransmisión por 13 Televisión, los que estáis en casa, los enfermos, impedidos, aquellos que por las distintas razones y situaciones de la vida pues no podéis acercaros a celebrar la fe aquí en las parroquias, en las iglesias. Hoy celebramos la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. En torno al año 31 o 32 de nuestra era, viajando hacia Damasco, en la actual Siria, cuando aún perseguía a muerte a los discípulos del Señor, el mismo Jesús, glorioso, se le reveló en el camino y lo eligió para que, lleno del Espíritu Santo, anunciase el Evangelio de la salvación a los gentiles. Para San Pablo lo sucedido significó el vuelco de su vida. Fue alcanzado por Cristo hasta el punto de que cuanto para él había sido una ganancia, se convirtió en pérdida. Su conversión hizo de él un cristiano y su existencia pasó a ser la de un apóstol apasionado que se hizo todo para todos. En este día también concluimos el octavario de oración por la unidad de los cristianos, pidiéndole también al Señor en esta Eucaristía que siga uniendo a nuestros corazones en Cristo. Con estas intenciones y con las que cada uno de nosotros traemos en el corazón, comenzamos nuestra celebración. Y en primer lugar pedimos perdón al Señor por nuestras faltas, por nuestros pecados, por aquello que nos aleja de Él y de nuestros hermanos. Imploramos la misericordia de Dios en unos momentos de silencio. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Lo mismo que San Pablo glorificó a Dios con su vida, nosotros hoy rezamos este día de fiesta el himno del Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has instruido al mundo entero con la predicación de San Pablo, apóstol, concede a cuantos celebramos hoy su conversión avanzar hacia ti siguiendo su ejemplo y ser en el mundo testigos de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Pablo al pueblo: Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad. Me formé a los pies de Gamaliel, en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto celo como vosotros mostráis hoy. Yo perseguí a muerte este camino, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguar en favor mío el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me puse en camino con el propósito de traerme encadenados a Jerusalén a los que encontrase allí para que los castigaran. Pero yendo de camino, cerca ya de Damasco, hacia mediodía,
De repente, una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?». Yo pregunté: «¿Quién eres, Señor?». Y me dijo: «Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues». Mis compañeros vieron el resplandor, pero no oyeron la voz que me hablaba. Yo pregunté: «¿Qué debo hacer, Señor?». El Señor me respondió: «Levántate, continúa el camino hasta Damasco, y allí te dirán todo lo que está determinado que hagas». Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, hombre piadoso según la ley, recomendado por el testimonio de todos los judíos residentes en la ciudad, vino a verme, se puso a mi lado y me dijo: «Saúl, hermano, recobra la vista». Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo: «El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo y escuches la voz de sus labios, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, ¿qué te detiene? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya. 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 Yo os he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Y cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta de la conversión de San Pablo y celebramos también en este día
el final del octavario de oración por la unidad de los cristianos. Este año lleva por lema: nos mostraron una humanidad poco común. Y en el mensaje que los obispos nos dirigen precisamente para esta jornada, para este octavario, esta semana, nos dicen precisamente que este relato del que está inspirada este lema es precisamente cuando Pablo, en uno de sus viajes, es socorrido precisamente en la isla de Malta, y dicen precisamente eso, de que fueron recibidos precisamente con mucha humanidad. Un relato de gran actualidad, dicen los obispos, si pensamos en las travesías de los emigrantes y refugiados en busca de puerto seguro en el Mediterráneo. Por eso, esta semana se nos ha invitado pues precisamente a mirar, a volver nuestra mirada a tantas personas que dejan su tierra y que vienen buscando precisamente una vida mejor a nuestros países de Europa. Esta conversión de San Pablo nos invita precisamente a que nos fijemos en esta persona que hoy nos propone la Iglesia, este santo, y a mí me gustaría que repasásemos 4 ideas. Hoy precisamente hemos escuchado en la primera lectura una narración de cómo fue su conversión contada en primera persona. Es la segunda vez que en los Hechos de los Apóstoles aparece precisamente esta historia. De las 3 que aparece, 2 las contará Pablo en primera persona. En primer lugar aparece el camino de Damasco, y se nos presenta Pablo a sí mismo diciendo que él había sido judío y judío de los fieles. Un judío, podemos decir hoy en día, radical, una persona en la que su fe no había pasado desapercibida, sino que había sido siempre uno de los pilares importantes. El tema de su fe, el tema de su oración, el tema del cumplimiento de los preceptos como buen judío, pues había sido el motor de la vida de Pablo, de Saulo. En segundo lugar aparece la idea del encuentro. Camino de Damasco, Pablo tiene un encuentro personal con Cristo. Aparece un choque, aparece un desconcierto. Es Cristo el que le habla y transforma su corazón. Pablo, a partir de ese momento, a partir de su encuentro personal con el Señor, pasa de ser perseguidor de los cristianos a ser uno más, a ser perseguido también en aquella época, a ser apóstol, enviado a anunciar el Evangelio. El Señor a Pablo le cambia los planes, los proyectos, sus prioridades. Aparece un vuelco en su vida. Toda su existencia personal pasa a ser ahora la vida de un discípulo entregado, un discípulo verdadero. Así es la fe, hermanos. Nace en el bautismo, pero muchas veces en tantas personas vemos que esa fe se apaga, hasta que no aparece un verdadero encuentro con el Señor en nuestra vida, Cristo que salva, que ama y que envía. Tantas personas como Pablo, pues no comienzan precisamente a vivir de esta fe, a vivir la fe. Esta experiencia personal de Pablo impactó en su momento en las comunidades cristianas, en los cristianos de su época, pero también sigue impactando a día de hoy. Y ha impactado a tantos cristianos que nos han precedido en la fe. En este relato escuchamos por boca de Pablo cómo el mismo Cristo aparece ante sus ojos y su luz después no le dejará ver otra cosa más que a Cristo. Esa luz que es la que ilumina nuestras vidas, es la que ilumina precisamente la vida de Pablo. Es la única vez que Jesús aparece a uno de los discípulos después de Pentecostés. En tercer lugar, me gustaría destacar la figura de Ananías, porque en la figura de Ananías vemos precisamente ese nuevo destino de Pablo, que iba a Damasco con unas cartas, con una misión, y ahora tiene que pasar precisamente por casa de Ananías, que será para él un catequista,
un formador de los preceptos de Cristo, un discípulo. Será él quien lo bautice y con él permanecerá un largo tiempo. Será Ananías el que le ayude a encajar las piezas descolocadas de su nueva vida en Cristo. Algunas de sus frases, propias de Pablo en sus cartas: para mí, la vida en Cristo, dicha a los cristianos de Filipo, a los filipenses. Allí descubrirá Pablo que toda la vida es pasajera, es secundaria, como él dirá, es basura, con tal de ganar a Cristo. Expresiones fuertes la que nos presenta Pablo. Y en tercer lugar, su misión. Hemos leído en el Salmo, en el Evangelio no, porque yo me confundí de texto, en el Evangelio aparecía hoy, que era de San Marcos, aquella frase de id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Es lo que hemos rezado en el Salmo. Y esa es la cuarta idea. La misión de Pablo es también la misión de todo cristiano. Id al mundo entero, cada uno allá donde se encuentre, cada uno empezando por su pequeño círculo familiar, de trabajo o de estudios, círculo vital, y anunciar con nuestra vida el Evangelio del Señor, el bien que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, cómo Cristo es capaz de cambiar y de salvar una vida. Por eso no hay cristianos sin misión. A mí me gustaría hoy dejaros que nos preguntemos una y otra vez: ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es la misión de mi vida? Apóstol significa enviado, y eso es lo que hizo Pablo, lo que Pablo sintió. Pablo se sintió siempre apóstol, y fue apóstol, el apóstol de los gentiles. Esa es su misión, es enviado a anunciar el Evangelio a aquellos que no han conocido a Cristo, a aquellos que nunca han oído hablar de Cristo y a aquellos que quizás no tenían ni seguían ninguna religión. Se convierte en un viajero infatigable, incansable, siempre anunciando la buena noticia del Señor, la resurrección de Cristo, que es capaz de cambiar y de salvar una vida. Se convierte en fundador de muchas comunidades cristianas. Podemos decir también, algunos lo afirman así, que Pablo es precisamente el verdadero fundador de la Iglesia. No me atrevería yo a decirlo así, la Iglesia de Cristo, pero sí que es el que le da un impulso inmenso, como crece la Iglesia gracias a su labor, a su tarea apostólica y evangelizadora. Es un predicador incansable. Él dirá en otra de sus cartas, dirigida a uno de los obispos a los que le escribe: predica a tiempo y a destiempo. Así fue su labor. En todo momento es un animador, vitalista, infatigable de tantas comunidades cristianas. Todas las cartas dirigidas a las distintas comunidades, a los romanos, a los corintios, a los colosenses, etc. Y también a algunas personas, a algunos obispos, para ayudarles a vivir su ministerio, como a Tito, a Timoteo, nos dan muestra precisamente de ese ardor, de ese impulso en la fe de Pablo. Una fe que no le deja nunca indiferente, una fe que siempre es, precisamente, hermanos, el motor de su vida. Pues este es el espejo y el modelo donde también nosotros podemos mirarnos, porque en Pablo podemos ver precisamente al mismo Cristo al que él sigue. Con él nos podemos comparar, podemos ver cómo está nuestra fe, podemos ver cuál ha sido también nuestra experiencia de Cristo y la historia de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestro encuentro con el Señor. En Pablo vemos también una vida plena, entregada al servicio de la Iglesia. Vemos en él un amante precisamente de lo que estamos celebrando esta semana, un amante de la unidad de la Iglesia. Él nos habla de ese cuerpo de Cristo, con esa imagen tan preciosa. Nos dice que todos estamos unidos a Cristo, que es nuestra cabeza. Los distintos carismas, nos habla de los distintos ministerios, servicios, en la misma Iglesia, todos precisamente dirigidos a la gloria de Dios. Tanto nos dice estas palabras de Pablo en esta semana, en este octavario de la oración por la unidad de los cristianos. Ojalá y seamos capaces de fijar nuestros ojos en Él, en Cristo, que es el que nos une, y no tanto en aquello que nos puede separar. Pidamos, hermanos y hermanas, por la unidad de los cristianos. Cuanto más unidos estemos entre nosotros, sin duda, más podremos estar unidos a Cristo, que entrega su vida por todos. Sabemos que
tantas personas hoy en día, entre ellos Pablo, son constructores de puentes, constructores de unidad, que no seamos nunca nosotros, pues aquellos que vamos poniendo piedras en el camino para acercarnos todos al mismo Cristo. Que así sea. En esta fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, convertido a Cristo y elegido apóstol suyo, oremos al Señor. Para que, como San Pablo, todos los cristianos se sientan en comunión con la Iglesia universal y particular, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que también nosotros, siguiendo el ejemplo de San Pablo, conozcamos mejor a Cristo y lo sigamos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, leyendo y meditando las cartas de San Pablo, crezca nuestra fe y se traduzca en obras, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros también, como San Pablo, testigo fiel de Jesucristo, sepamos dar buen testimonio del nombre de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y presentamos también al Señor todas nuestras necesidades, las necesidades de los aquí presentes y de aquellos que seguís la Eucaristía por la televisión. De manera especial vamos a pedir por los enfermos, por los que se encuentran pues viviendo situaciones de dolor, de enfermedad, para que el Señor también se haga presente en cada una de nuestras vidas y nuestras situaciones personales. Roguemos al Señor. Te rogamos, Acoge, Padre bueno, las oraciones de tu pueblo, que celebra la conversión del apóstol San Pablo. Te pedimos que sus enseñanzas iluminen siempre a la Iglesia y a nosotros nos ayude a ser fieles a tu Evangelio. Por Jesucristo, nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos sus santos. Al celebrar estos divinos misterios, te pedimos, Señor, que el Espíritu nos ilumine con aquella luz de la fe que alumbró al apóstol San Pablo para propagar siempre tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas nunca tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas, y quieres que tengas siempre por guías a los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Alfonso, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Pablo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, unimos nuestras voces a toda la Iglesia, a todos los bautizados, y decimos juntos las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos en el Señor, compartimos un gesto de paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos vosotros los invitados a su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo. Oremos. Señor Dios nuestro, que los sacramentos recibidos acrecienten en nosotros aquel ardor de la caridad que abrasó al apóstol San Pablo y le impulsó al cuidado de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. La alegría del Señor sea vuestra fortaleza. Podéis ir en paz.